Módulo 3, lección 2. Combinaciones de las funciones si, y o, utilizando diagramas y tablas, y la función buscar b como solución de casos complejos. Iniciamos por ponerlo en contexto en cuanto a los datos del ejemplo con el cual explicaremos los temas de esta lección. Se trata de una lista de facturas, las cuales, adicional a su consecutivo, su valor y su fecha, se tiene registrado su estado, el cual puede ser pendiente o cancelado. Además, los días de mora de cada factura se obtienen mediante la resta de la fecha registrada en la celda B1 menos la correspondiente fecha en la que se generó cada factura, como se aprecia en el video. Para facilitar la explicación del tema, hemos asignado un formato condicional a las columnas estado y días de mora, temas estudiados en el nivel intermedio, para que se resalten los estados cancelado y los días de mora menores a 60. De esta manera, iniciaremos el tema central analizando la fórmula que deberíamos registrar en la columna F, la cual debe evaluar dos condiciones. Primera, ¿el estado es igual a cancelado? Y segunda, ¿los días de mora son menores a 60? En este momento tenemos dos pruebas lógicas con dos condiciones. Y recordará que en el curso de Excel intermedio se trabajó la función sí condicional con una sola prueba lógica, la cual se representó en un solo rombo del diagrama de flujo de información como se muestra en la imagen de dicha lección. Por supuesto, en este caso se trata de dos pruebas lógicas y por tal razón se representan en dos rombos en el nuevo diagrama de flujo de información de esta lección. En el primer rombo se pregunta si el estado es igual a cancelado, es decir, si la celda D4 es igual a la cadena de texto cancelado. En el segundo rombo se pregunta si los días de mora son menores a 60, es decir, si la celda E4 es menor a 60. En este caso se ha planteado que las dos condiciones o pruebas lógicas se deben cumplir para obsequiar al correspondiente cliente una boleta de un sorteo. Por esa razón, las dos condiciones están unidas por el conector lógico I. El diagrama de flujo de información muestra que si se cumple la primera condición, es decir, si la información fluye por la opción verdadero, enseguida se evalúa la segunda condición. Y si esta segunda condición también se cumple, es decir, si se sigue fluyendo por la opción de verdadero, se debe devolver la cadena de caracteres enviar boleta. Antes de continuar, es importante que tenga claro que en los rombos de un diagrama de flujo de información se registran las pruebas lógicas o condiciones, mientras que en los rectángulos de salida se registran los posibles datos de salida o datos que se deben devolver desde las correspondientes celdas formuladas. De esta manera, este diagrama en particular corresponde a un diagrama de dos pruebas lógicas con tres salidas. Volviendo al diagrama de flujo, solo nos resta analizar lo que sucede con los dos rectángulos que están ubicados en las rutas de salida por la acción de falso de cada rombo. En este primero se indica que si el estado no es cancelado, no se enviará ninguna boleta. De la misma manera, si los días de mora no son menores a 60, tampoco se enviará ninguna boleta. Lo que sigue es registrar la función, para lo que debemos ubicarnos en la celda F4, hacer clic en el botón Insertar función, seleccionar la categoría Lógicas y hacer clic en la función Sí. En el argumento prueba lógica vamos a registrar la condición del primer rombo, es decir, la prueba D4 igual a cancelado, como se aprecia en el video. Recuerde que el resultado de una prueba lógica será siempre un valor lógico de verdadero o falso. Para el ejemplo del video, se tiene que la primera prueba lógica arroja falso, ya que el valor de la celda D4 es diferente a la palabra cancelado. Lo que sigue es hacer clic en el segundo argumento, el cual corresponde a la salida de verdadero del diagrama de flujo.
En este argumento se debe insertar de nuevo la función si condicional. Esto se consigue desplegando la lista de opciones del cuadro de nombres, la cual muestra las últimas 10 funciones usadas, y la opción más funciones, la cual despliega de nuevo la ventana insertar función para buscar la función que se desea anidar. Como la función que se desea anidar es la misma función si, esta se encuentra en la primera posición de la lista, o mejor, se visualiza en el mismo cuadro de nombres sin necesidad de desplegarlo. Observe que la acción de clic sobre la función que se visualiza en el cuadro de nombres insertó una segunda función si en la barra de fórmulas. A este proceso se le llama anidar función. Haciendo un paréntesis, queremos que tenga en cuenta los siguientes aspectos. Primero, en este momento, en la barra de fórmulas se visualiza resaltada la función si que se encuentra dentro de la primera función si. Segundo, si se quiere volver a la ventana del primer si condicional, simplemente se debe hacer clic sobre él en la misma barra de fórmulas. Observe que efectivamente se visualizan los valores de la primera función si. De esta manera, se alterna entre las ventanas de las funciones internas y externas de una fórmula con funciones anidadas, como se muestra en el ejemplo del video. Continuando con la construcción de la fórmula requerida, se tiene que el argumento prueba lógica de la función anidada corresponde a la prueba lógica del segundo rombo, la cual registramos como E4 es menor que 60. La opción valor si verdadero de este segundo rombo corresponde a la cadena de texto enviar boleta, mientras que la opción valor si falso de este segundo rombo corresponde a la cadena de texto no aplica. De esta manera, solo nos resta volver a la ventana de argumentos de la primera función condicional para darnos cuenta que nos hace falta registrar el valor del argumento valor si falso correspondiente al primer rombo del diagrama de flujo, al cual también le corresponde la cadena de caracteres no aplica. Solo nos resta confirmar la función y copiarla para el resto de filas. De esta manera, podemos comprobar que efectivamente solo se van a enviar boletas a los registros de fondo verde en la columna estado y a los de color amarillo en la columna días. En otro ejemplo podríamos evaluar las mismas dos pruebas lógicas y enviar boletas a los que cumplan una u otra condición. En este caso, las dos condiciones se unen mediante el conector lógico OR. En el diagrama de flujo que representa la conexión O entre dos pruebas lógicas, se aprecia fácilmente que se envía la boleta por la salida verdadero de cada una de las dos pruebas lógicas y solo se registrará la opción de no aplica si ambas pruebas lógicas arrojan falso. Aunque los pasos a seguir para la construcción de la fórmula son los mismos de la función anterior, debe tener en cuenta que, primero, la prueba lógica de 4 igual cancelado de la primera función condicional es la misma. Segundo, en el argumento valor si verdadero se registra la cadena de texto enviar boleta como se indica en el flujo de información. Tercero, en el argumento valor si falso se anida la segunda función si condicional, la cual tiene como prueba lógica a la condición E4 menor a 60 y en el argumento valor si verdadero se registra también la cadena de texto enviar boleta y en el argumento valor si falso se registra la cadena de texto no aplica. Una vez registrados los argumentos de la nueva función si condicional anidada, puede volver a la primera función para comprobar de que en todos sus argumentos se haya registrado los correspondientes valores y finalmente aceptar la función para copiarla a las siguientes filas como se aprecia en el video. De esta manera podemos comprobar que efectivamente se van a enviar boletas a los registros de fondo verde en la columna estado o a los registros de fondo amarillo en la columna días de mora, dejando con la opción de no aplica solo a los registros que no tienen asignado ningún color
en ninguna de las dos columnas como se destacan en el video. Antes de profundizar en el ejemplo de la siguiente hoja, queremos que observe que en el diagrama de flujo de ambas hojas se tienen solo dos posibles valores de salida, los cuales son enviar boleta o no aplica. Por esa razón, ambos ejemplos se prestan para representarlos en un diagrama de flujo más sencillo, el cual se aprecia en la parte inferior de cada hoja, como se muestra en el video. Note que ambas pruebas lógicas se hacen en el primer rombo, unidas con el conector lógico I para el primer ejemplo y el conector lógico O para el segundo ejemplo. Antes de registrar la función representada en cada diagrama de flujo, es importante entender que la función I que se encuentra en la misma categoría lógicas requiere que al menos se registren pruebas lógicas en dos de sus casillas de argumentos. Para este ejemplo se tiene que la primera prueba es D30 igual cancelado, mientras que en la segunda prueba lógica es E30 menor a 60. Después de hacer clic en el botón aceptar y de copiar la fórmula para las demás filas, se aprecia que la función I devuelve verdadero si ambas pruebas lógicas son verdaderas. Es decir, en las filas con color verde en la columna estado y también color amarillo en la columna días de mora. Por su parte, si en la segunda hoja registramos la función O de la misma categoría lógicas, se aprecia que también requiere que se registren al menos dos pruebas lógicas, las cuales en este caso corresponden a las mismas pruebas lógicas de D30 igual cancelado y E30 menor a 60. De la misma manera, note que al copiar dicha fórmula, la función O devuelve verdadero en las filas con color verde en la columna estado o en las filas con color amarillo en la columna días de mora. Por supuesto, en las filas en las que se tiene color verde y color amarillo, también se devuelve verdadero, ya que el conector lógico O devuelve verdadero si se cumple una o la otra condición, o en su defecto si se cumplen ambas condiciones. Por otra parte, tenga en cuenta que hasta ahora hemos resuelto la anidación de las dos pruebas lógicas representadas en el rombo de este diagrama de flujo, las cuales se unen con el conector lógico O, así como resolvimos también la anidación de las pruebas lógicas del rombo correspondiente al diagrama de flujo de la primera hoja, en el cual dichas pruebas lógicas se unen con el conector lógico I, como ya se explicó. En este momento hace falta registrar la función si condicional, la cual podríamos insertar en la columna G, seleccionando como argumento prueba lógica el valor devuelto por la función I registrada en la columna F, para que en el caso de que dicho valor sea verdadero, devuelva la cadena de texto enviar boleta o devuelva la cadena de texto no aplica si el valor es falso. Pero como se trata de estudiar la anidación de funciones, eliminaremos las fórmulas de las dos columnas para insertar en la columna F la función si condicional de la categoría lógicas, anidando la función I en el primer argumento como se muestra en el video. De esta manera, se registra la prueba lógica D30 igual a cancelado en la primera casilla o argumento y en la segunda prueba lógica E30 menor que 60 correspondiente a la casilla del segundo argumento de la función I. De esta manera, lo que sigue es volver a la función si, asignar la cadena de texto enviar boleta en el segundo argumento de dicha función y la cadena de texto no aplica en el tercer argumento basado en la explicación anterior. Note que al copiar la fórmula para las demás filas, se puede comprobar que se obtiene el mismo resultado explicado con el diagrama de flujo de la parte superior de la misma hoja. Para agilizar lo que falta, podemos copiar la fórmula de la celda F30 y pegarla en la misma celda F30 de la segunda hoja, cambiando la letra I por la letra O, con lo que se anida la función O en el primer argumento de la función si, como se comprueba al desplegar la función con el botón Insertar función de la barra de fórmulas.
De la misma manera, al copiar esta fórmula se puede comprobar que se obtiene el mismo resultado explicado con el diagrama de flujo de la parte superior de la misma hoja. Resueltos los diagramas de flujo propuestos en las dos primeras hojas de esta lección, analizaremos lo que sucede con el primer diagrama de flujo de la tercera hoja, en el cual se tienen dos pruebas lógicas, es decir, dos rombos, y tres valores distintos de salida, es decir, tres rectángulos en el diagrama de flujo. Para facilitar la explicación de la primera propuesta, recurriremos a esta tabla, la cual hemos llamado tabla de resultados. En dicha tabla hemos registrado cada una de las dos pruebas lógicas en una columna distinta, señalando con un chulito verde si la condición se debe cumplir y con una X roja si la condición no se debe cumplir. Además, en la última columna se aprecia que a cada posible combinación le corresponde un resultado, es decir, uno de los tres posibles valores de los rectángulos del diagrama de flujo. Observe, en la primera fila se tiene que, si el estado es cancelado y la mora es menor a 60 días, se enviarán dos boletas. En la segunda fila se dice que si el estado es cancelado, pero la mora no es menor a 60 días, se enviará solo una boleta. En la tercera y cuarta fila se puede decir que si el cliente no ha cancelado, no se envía nada. Observe que en estos casos la información en el diagrama de flujo estaría fluyendo por la salida de falso del primer rombo. Por otra parte, para entender la fórmula que hemos registrado previamente, se debe seguir lo que se programó en el diagrama de flujo. De esta manera, se tiene que la prueba lógica del primer sí corresponde a la prueba lógica del primer rombo. En caso de ser verdadera dicha prueba lógica, se anida en ella la segunda prueba sí condicional, a la cual le corresponde la prueba lógica registrada en el segundo rombo del diagrama de flujo. En caso de ser verdadera esta segunda prueba lógica, se devuelve la cadena de texto enviar dos boletas. Y en caso de ser falsa la segunda prueba lógica, se devuelve la cadena de texto enviar una boleta, debido a que se pasó por verdadero la primera prueba lógica, pero no la segunda prueba lógica. Solo resta volver a la primera función condicional y probar que si su valor de salida es falso, se devuelve la cadena de texto no aplica como se programó en el diagrama de flujo mostrado en el video. Por su parte, antes de analizar la tabla de resultados del segundo diagrama de flujo, es importante que observe que en este diagrama también se tienen dos pruebas lógicas, es decir, dos rombos, y se tienen también tres distintos valores de salida, es decir, tres rectángulos en el diagrama de flujo. De la misma manera, si analizamos la tabla de resultados, se puede ver que en las dos primeras filas el cliente ha cancelado y en caso tal se envían dos boletas. En la tercera fila se indica que si no ha cancelado, pero su mora es menor a 60 días, se envía una sola boleta. Y en la última fila se indica que no se envía nada si no ha cancelado y su mora no es menor a 60 días. Es decir, si la salida del primer rombo fluye por la opción de falso y a la vez la salida del segundo rombo también fluye por la opción de falso. Al final queremos que analice que debido a que en los dos casos propuestos de esta hoja se tienen tres posibles valores de salida en los diagramas de flujo, la opción o el diagrama de flujo en el que uníamos dos pruebas lógicas con las funciones I y O de las dos primeras hojas, solo ofrecen dos posibles valores de salida en sus últimos niveles y no ofrecen una solución a la opción planteada en estos diagramas de flujo. En otro caso más complejo, se puede requerir muchos valores de salida. Tal es el caso registrado en la cuarta hoja de este mismo archivo, en el cual se requieren de 11 rombos para generar los 12 posibles valores de salida, correspondientes a los 12 meses del año. En este caso, se usa la función mes para obtener el mes de una columna en la cual se registran fechas y se requiere expresar dichos meses con sus nombres y no con sus valores numéricos devueltos por la función mes. Antes de continuar,
debes saber que la solución no es asignar un formato personalizado que muestre solamente los meses en la columna fecha, como se podría pensar, ya que a cada celda le sigue correspondiendo el valor de la fecha y no el valor del mes que se visualiza en cada celda. De hecho, si intentáramos traer el bimestre y el trimestre de esta matriz de datos, a partir de cada mes obtenido con el formato personalizado, por supuesto usando la función buscar B, Excel arrojaría un error de no disponible debido a que no encuentra ninguna coincidencia entre las fechas de esta columna y los textos de los meses de la primera columna, como se aprecia en el video. Por otra parte, tampoco es solución asignar a la columna mes un formato personalizado que muestre los meses, debido a que los valores de 1 al 12 de dicha columna, Excel los interpreta como fechas, es decir, que el valor de 1 lo interpreta como el 1 de enero del año 1900, por consiguiente el valor de 2 lo interpreta como el 2 de enero del año 1900 y así sucesivamente hasta el valor de 12, el cual Excel interpreta como el 12 de enero del año 1900, razón por la cual el formato personalizado muestra al mes de enero como único mes de todos los valores del 1 al 12 de esta columna, corroborando que esta tampoco es una solución viable. Volviendo al diagrama de flujo propuesto, se tiene que tantos rombos hacen que la función sí condicional tenga muchos niveles de anidación y por consiguiente sea una función muy compleja de construir y a la vez muy compleja de interpretar. Por esta razón se requiere elaborar o construir una tabla de equivalencias en la cual se registre en la primera columna en los números del 1 al 12 para que mediante la función buscar B de la categoría búsqueda y referencia se busque el mes devuelto por la función mes de la columna C dentro de la matriz que hemos llamado matriz meses para que la función devuelva el valor de la segunda columna asignando el valor de 2 al argumento indicador de columnas y por último se asigne el valor de 0 al argumento ordenado con el objeto de que Excel realice la búsqueda exacta de cada valor. De esta manera, solo basta copiar el resultado de la función buscar B para así corroborar de que efectivamente se obtuvo el mes como cadena de texto a partir de cada número de la columna C, como se aprecia en el video. Lo más importante de todo esto es que relacione la aplicación de la función buscar B como una solución a la limitante que teníamos para evaluar muchas condiciones expresadas en el diagrama de flujo de información de la hoja anterior. Finalmente, es bueno que sepa que esta tabla de equivalencias debería tener inclusive más información que le facilite agrupar los resultados por bimestres, trimestres o semestres, aplicando la misma función buscar B en cada una de las columnas que agregue a la tabla base de datos original, con la cual requiera construir eventualmente algún informe especial. De esta manera damos por terminado este tema, seguros de haberle aportado las bases suficientes para afrontar situaciones similares a las mostradas en los ejemplos desarrollados en esta lección.